¿Te gustaría invertir en fondos de inversión? En este vídeo te explicamos en qué consisten y todas las variables que tienes que tener en cuenta si te planteas invertir en uno. Venga, no te lo pierdas. Históricamente, los particulares que tenían dinero ahorrado no estaban muy interesados en los mercados financieros, como podía ser el de la renta variable, principalmente porque se consideraba que era un mundo muy complejo y la información tenía un difícil acceso. Además, muchos inversores no tenían la necesidad de acudir a estos mercados, porque había productos tradicionales, como por ejemplo los depósitos a plazo, donde te daban un interés por el dinero depositado, que ya eran lo suficientemente atractivos y no hacía falta buscar otro tipo de fórmulas. Sin embargo, a lo largo de los años, la rentabilidad de estos productos financieros tradicionales ha ido bajando y el gran público cada vez más ha tenido un mayor acceso a la información gracias a Internet. Es por ello que los inversores particulares demuestran un interés mayor en acceder a estos mercados. A la hora de acercarse a ellos se puede hacer de forma directa, es decir, que cada inversor decide en qué invertir su dinero, o se puede hacer de forma indirecta, gracias a los conocidos fondos de inversión. Como podrás imaginar, hacerlo de forma directa requiere de un conocimiento base, algo que no todos los inversores tienen. Y es aquí donde entra la ventaja principal de los fondos de inversión, que te permiten acceder a los mercados sin necesidad de tener un vasto conocimiento en ellos. Los fondos de inversión son instituciones de inversión colectiva que tienen como objetivo principal reunir el dinero de las personas para invertirlo en diferentes productos financieros, ya sean de renta fija o renta variable, como por ejemplo acciones, bonos, futuros, opciones, divisas, entre muchos otros. Como te puedes imaginar, la cantidad de fondos de inversión que existe es enorme y se pueden clasificar en base a muchos aspectos. Dos de las clasificaciones más habituales son, en primer lugar, la clasificación por el tipo de activo en el que invierte el fondo y, en segundo lugar, la clasificación por tipología. Según los activos en los que invierte, podemos encontrar de dos tipos, los fondos financieros y los fondos inmobiliarios. Por otro lado, si nos vamos a la clasificación por tipología, aquí la clasificación es mucho más extensa, pero podemos destacar dos de los más famosos, que son los fondos de inversión cotizados o también conocidos como ETFs, y luego los fondos de gestión pasiva, que son aquellos que toman como referencia o que intentan replicar un índice. Un fondo de inversión se puede gestionar de forma activa o pasiva. En el caso de una gestión activa, hay un equipo gestor detrás del fondo que es el que decide en qué se invierte tu dinero, es decir, qué activos forman parte del fondo. En el caso de un fondo de gestión pasiva, el equipo gestor normalmente no hará nada y simplemente ese fondo lo que va a hacer es replicar o tomar como referencia un mercado o un índice. Te pongo un ejemplo. En el caso de que tú estuvieras invirtiendo en un fondo de inversión de gestión pasiva indexado al IBEX 35, que es el índice de referencia aquí en España, tu dinero aumentaría o se reduciría en base al comportamiento de ese índice. Por ejemplo, si el IBEX subiera ese año un 7%, tú ganarías ese 7%. Si el IBEX bajara un 8%, tú lo perderías. Puedes invertir en un fondo de inversión a través de cualquier banco. Sin embargo, en nuestro caso utilizamos MyInvestor, que es una entidad reconocida por la CNMV para prestar servicios de inversión financiera. En primer lugar, hay que decidir en qué tipo de fondo queremos invertir. Eso es muy personal y lo tiene que decidir cada uno en base a sus gustos y prioridades. Como decía antes, para el ejemplo de este vídeo vamos a tomar un fondo de inversión de gestión pasiva que intente replicar el índice del MSCI World. Para buscar los datos del índice lo podemos hacer directamente desde cualquier buscador. Una vez tenemos la ficha del índice abierta, vamos a comprobar diferentes parámetros para decidir si queremos invertir finalmente o no en este índice. En Código Cash utilizamos tres. Empezando por el primero, que es el histórico de rentabilidad, vamos a ver qué rentabilidades tiene este fondo en base a los datos que se nos muestran en su ficha. Aquí lo que voy a tener que mirar es si la rentabilidad del fondo ha sido buena en los últimos años, si ha subido, si ha bajado, si las rentabilidades son consistentes,
cómo lo ha hecho respecto a sus competidores, etc. Como podéis ver, a la izquierda, lo primero que se nos muestra es una gráfica de la evolución del índice desde el año 2009 hasta el año 2024. A nivel general parece que ha sido positiva, ya que la gráfica o el valor de la gráfica es creciente. A la derecha tenemos una tabla donde año tras año se nos muestra la performance que ha tenido el índice, es decir, la rentabilidad que nos ha ofrecido, ya sea positiva o negativa. Para el 2023 tuvo una muy buena rentabilidad, que es del 24,42%, y en cambio para el 2022 tuvo unas pérdidas del 17,73%. Si vemos los datos de año tras año, podemos ver que los periodos negativos, al menos desde 2010 hasta 2023, han sido pocos. Tenemos el 2022 con un 17,73% de pérdida, luego el 2018 con un 8,20%, el 2015 con un 0,32% y el 2011 con un 5,02%. Es decir, que en un periodo de 13-14 años ha habido 4 años que han sido de rentabilidades negativas y realmente bastante controladas, porque la única que ha sido bastante grande es la del 2022, del 17,73%, pero las demás han sido relativamente bajas, del 8%, del 0,32%, del 5%, y todas las rentabilidades positivas han sido bastante atractivas. Como podéis ver, siendo por ejemplo una muy buena la del 2013, la del 2017, la del 2021, el 19, incluso el 2023. No obstante, si queremos ver una rentabilidad anualizada mucho mayor, lo podemos ver en la tabla de abajo. Aquí lo tenemos por diferentes periodos de tiempo, por 1 año, por 3 años, por 5 años, por 10 años o incluso desde el año 1987. En este caso, el MSCI World, este índice, ha tenido una rentabilidad anualizada bruta desde el año 1987 del 8,48%. Esto luego vamos a ver un ejemplo con una calculadora de interés compuesto para ver qué significaría si nosotros invirtiéramos 100 euros hoy, los dejáramos 35 años a una rentabilidad bruta aproximada al año del 8% y veríamos en qué se va a convertir todo ese dinero que nosotros estamos invirtiendo en un fondo que nos ofrece este tipo de rentabilidades. Vamos a utilizar la calculadora de interés compuesto, suponiendo que ponemos un capital inicial de 100 euros y que vamos a hacer una contribución mensual también de 100 euros. Esta contribución mensual la vamos a hacer durante un periodo de 35 años y la tasa de interés estimada anual que vamos a suponer es del 8%, que sería un poco la rentabilidad anualizada media que tenía el MSCI World Index desde el año 1987. Si le damos al botón de calcular, la calculadora nos dice que esa contribución mensual de 100 euros se convertirá al cabo de 35 años en una cuantía de más de 200.000 euros. Como podéis ver, no es nada despreciable, es la magia del interés compuesto. La segunda variable que vamos a mirar es la rentabilidad ajustada al riesgo. Esta variable nos sirve para comparar fondos de inversión que han logrado una rentabilidad parecida y nos crea dudas sobre cuál escoger. En nuestro caso, lo que hacemos es seleccionar aquel que tenga menor riesgo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Considerando 3 ratios: el ratio de Sharpe, el ratio de Treynor y la alfa de Jensen. Utilizando cualquiera de estos 3 ratios, lo que buscaremos será que sean positivos y lo más altos posible. A nosotros nos gusta especialmente el ratio de Sharpe, que relaciona la rentabilidad con la volatilidad. Básicamente, lo que nos explica este ratio es la rentabilidad extra que logra el fondo de inversión por cada unidad de riesgo asumida. O sea, que si tomamos un riesgo, lo que buscamos es que generemos una rentabilidad mayor. Si no, ¿para qué tomar el riesgo? Y este ratio es recomendable que sea siempre mayor a 1, lo que significa que nuestro fondo se está comportando bien. La fórmula para el ratio de Sharpe es la siguiente. El ratio de Sharpe es la rentabilidad anual media de la cartera menos la rentabilidad anual media del activo libre de riesgo, que suele ser una letra del tesoro o un interés, digamos, fijo, dividido de la volatilidad de la cartera.
en la misma ficha del índice podemos ver otra tabla que nos muestra diferentes datos, entre ellos el ratio de Sharpe. Aquí tenemos el ratio de Sharpe anualizado en periodos de 3, 5, 10 y desde el inicio, es decir, desde el 1987. Como podéis ver, en todos ellos el ratio de Sharpe es menor a 1, lo que se podría traducir como que este fondo, ¿vale? Bueno, este índice en concreto, que luego habrá un fondo de gestión pasiva que lo intente replicar, no está traduciendo adecuadamente el riesgo que asumimos en rentabilidad. Esto probablemente sea por la volatilidad que ha habido en los diferentes periodos de tiempo. Como podéis ver, aquí, entre el periodo de 2007 y 2009, hubo una bajada, ¿vale?, del 57,46%. Es decir, que en este periodo de tiempo, si hubiéramos tenido dinero en el fondo, lo hubiéramos visto reducido en un 57,46%. Esto como mínimo asusta. No obstante, que tengas un ratio de Sharpe menor a 1 tampoco es que tenga que ser malo. Simplemente significa que puede haber riesgo, ¿de acuerdo? Al final, cualquier inversión no está libre de riesgo. Hay muy pocas inversiones libres de riesgo. En este caso, al final lo que estamos mirando es si vamos a tener cambios, va a haber volatilidad, va a haber subidas y bajadas. Eso va a afectar al ratio de Sharpe, lo que va a implicar que se podría traducir en que habría un poco más de riesgo, pero nos tenemos que fijar en cómo han sido las rentabilidades a lo largo de los años. Como podéis ver y he dicho antes, en el caso del MSCI World, desde el año 1987 hay una rentabilidad anualizada del 8,48%. Es decir, si somos inversores pacientes, dejamos el dinero varios años sin tocarlo y aguantando las caídas que pueda haber del mercado, los retornos medios que vamos a tener van a ser de ese 8%. Es decir, el mercado va a tener subidas y bajadas y al final, a lo largo de este tiempo, lo más probable, porque también cuando se invierte en los mercados, los rendimientos pasados no significan rendimientos futuros, lo más probable es que vayas a tener ese 8% de rendimiento. Finalmente, la tercera variable que vamos a mirar son las comisiones y los costes asociados del fondo. Para ello voy a coger el ejemplo del fondo de Fidelity, que es un fondo, como decía antes, de gestión pasiva que va a intentar replicar este índice del MSCI World. Entonces, ya directamente voy a poner en pantalla el enlace para acceder a los datos del fondo de inversión. Una vez hemos accedido a la página web de Fidelity para ver los datos del fondo, le daremos al botón de descargar y documento de datos fundamentales. Aquí dentro, si bajamos un poquito, se puede ver un desglose de los gastos que tiene este fondo. Por ejemplo, podemos ver que no hay comisiones de entrada, 0 euros. Podemos ver que no hay costes de salida, también 0 euros. Podemos ver que sí que hay unas comisiones de gestión y unos costes de operación, pero no hay comisiones de rendimiento. Estas comisiones de gestión y costes de operación son relativamente bajas. Cabe destacar que normalmente todos los fondos de gestión pasiva tienen comisiones y gastos mucho más bajos que los que son de gestión activa. Más que nada porque al final hay que pagar a ese equipo gestor para que haga su trabajo y decida en qué invertir nuestro dinero, que decida qué activos elegir para que formen parte del fondo. En este caso, como decíamos, las comisiones son relativamente bajas. Recuerda que invertir en los mercados financieros tiene un riesgo y puede suponer la pérdida total de tu dinero. Así que antes de hacer nada, sobre todo, fórmate y amplía tu conocimiento. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete al canal para próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.